Hola amigos, me llamo Antonio Prieto y estoy haciendo estos tutoriales de trigonometría para ayudar a aquellos estudiantes que en el aula de clase han tenido problemas. Por eso voy a explicar de la manera más sencilla posible. Previo a estos tutoriales de trigonometría ya saqué unos tutoriales de geometría con el fin de facilitar el comienzo de la trigonometría. Allí he tocado las nociones de ángulo y de triángulo para que puedan irse preparando. Con eso ya tenemos las bases para la trigonometría. Espero que entiendan todo muy bien y comencemos. Bueno amigos, para mí es un placer iniciar estos tutoriales de trigonometría. Espero que les pueda ayudar con esto y puedan sacar a la luz esas dudas que les han quedado en el aula. Comencemos diciendo qué es trigonometría. Básicamente es una parte de las matemáticas que estudia el triángulo. Y para estudiar el triángulo partimos de un triángulo rectángulo. Sea este triángulo ABC, cuyos lados son, recordémoslo, con minúscula el opuesto al vértice. Por lo tanto, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, opuesto al vértice C. A y C son los catetos porque vamos a tener este triángulo rectángulo, aquí el ángulo recto, y B es la hipotenusa. Con los lados del triángulo podemos hacer 6 relaciones, es decir, 6 divisiones. La primera, A sobre B, un lado sobre el otro. En este caso, un cateto sobre la hipotenusa. La otra relación, C sobre B. La otra relación, A sobre C. Y las relaciones inversas. Esas relaciones inversas serían B sobre A, B sobre C y C sobre A. Son 6 divisiones que se pueden hacer. Se pueden hallar 6 cocientes. Digamos que si A vale 6, C vale 8 y B vale 10. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo. Estas relaciones serían A sobre B, es decir, 6 sobre 10. 6 sobre 10 da 0.6. Recordemos que para dividir por 10 simplemente separa la última cifra. C sobre B es 8 sobre 10, es decir, 0.8, lo mismo que acá, ¿no? Se separa la última cifra. A sobre C, y A sobre C es 6 sobre 8. Pueden usar la calculadora, pero al sacar mitad da 3 cuartos, y 3 cuartos es 0.75. Luego las inversas serían B sobre A, esto es 10 sobre 6, queda 1,66. B sobre C, es decir, 10 sobre 8, esto da 1,25. Y finalmente C sobre A, y C sobre A es 8 sextos, 8 sobre 6, esto nos da 1.33. Esas son las relaciones trigonométricas y son la base para el siguiente paso, que son las funciones trigonométricas. Miremos cómo son las funciones trigonométricas. Tenemos el triángulo ABC, lo mismo que en la anterior, con los lados ABC también, B la hipotenusa, A y C los catetos. Ya sabemos hallar las relaciones trigonométricas. Resulta que si alargamos el triángulo, si lo agrandamos sin variar los ángulos, este ángulo lo vamos a llamar el ángulo teta. Esta es una letra del alfabeto griego. Fíjense que el triángulo grande tiene los mismos ángulos, o los ángulos valen lo mismo que para el triángulo pequeño. Este ángulo vale lo mismo para este triángulo pequeño que para el grande. Acá está el ángulo recto, igual que acá. Y estos dos ángulos son iguales por ser correspondientes. Ya lo vimos en geometría 1. Como hemos fijado un ángulo, acá el ángulo teta, miremos para este ángulo teta cómo funcionan las relaciones trigonométricas. Pero resulta que como tenemos un triángulo más grande, entonces aquí podríamos decir que este lado vale A' y todo este lado vale B'. Resulta que al fijar un ángulo, las relaciones trigonométricas siguen valiendo lo mismo para el triángulo grande o más grande o más grande, fijando este ángulo. Por lo tanto, ya esas relaciones vienen a llamarse funciones trigonométricas. Y la primera es el seno.
el seno del ángulo, el seno de este ángulo, que se define como el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Es decir, el seno del ángulo es A sobre B. Segundo, veamos el coseno del ángulo. Llamémoslo así, coseno del ángulo. Y ese coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el adyacente del pegado al ángulo, es decir, C sobre B. El tercero es la tangente del ángulo. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, A sobre C. Y vienen las relaciones inversas. La cotangente del ángulo es el inverso de la tangente, por lo tanto es el inverso de esta, C sobre A. La secante del ángulo es el inverso del coseno, es decir, B sobre C. Y la cosecante, que es el sexto, es el inverso del seno, B sobre A. Acá te dejo entonces las definiciones de las funciones trigonométricas para que te las puedas aprender fácilmente. El seno, que se indica seno del ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá está el ángulo, cateto opuesto A sobre la hipotenusa B. El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es el que está formando parte del ángulo. Este es el opuesto, este es el adyacente. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa nos da el coseno, que se indica cos. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, opuesto que es A sobre C. La cotangente es el inverso de la tangente, es decir, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, C sobre A. Estas dos son inversas una de la otra. La secante del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, es el inverso del coseno. Y la cosecante del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, el inverso del seno, Esto lo podemos expresar así. La cosecante del ángulo es el inverso del seno del ángulo, 1 sobre el seno del ángulo. De aquí podríamos deducir que el seno del ángulo es el inverso de la cosecante del ángulo. Fíjate, en álgebra, si el seno del ángulo pasa aquí a multiplicar a la cosecante, entonces la cosecante pasaría a dividir. La secante del ángulo es el inverso del coseno, 1 sobre coseno del ángulo. O lo mismo, el coseno del ángulo es el inverso de la secante del ángulo. Y con la tangente, la cotangente del ángulo es el inverso de la tangente del ángulo. Es decir, que la tangente del ángulo es el inverso de la cotangente del ángulo. Estas relaciones que he colocado acá son supremamente importantes, después las veremos, después las utilizaremos cuando se vean las identidades trigonométricas. Bueno, así te dejo por hoy. Espero que hayas comprendido, espero tus comentarios, tus preguntas y espero que difundas para que tus compañeros puedan también participar de estos tutoriales. Felicidades.